se vive, cómo se percibe desde Canadá la renuncia de Trudeau y esta situación que hay con Donald Trump. Lo que hablábamos con algunos amigos liberales canadienses, ya sabes que el partido de Trudeau es el partido liberal, es que urgía que este hombre se apartara a su intención de perpetuarse tanto en el poder como en la posible candidatura a las próximas elecciones, que como ustedes saben en un sistema parlamentario como el canadiense se dan no tanto, no fijas, sino que se tienen que ver con una serie de consensos políticos para incluso determinar la fecha en la cual se dan las elecciones. El Partido Liberal había comprendido que Trudeau mucho antes de su resbalón con Trump, había perdido fuerza en su liderazgo. Mucha gente, eso da para hablar de la psicología del poder. No quiero entrar por esos caminos ahora, pero es curioso cómo ciertas percepciones de debilidad o fragilidad de algunos líderes políticos tienen un efecto político directo. Trudeau venía alimentando esa imagen de debilidad y él se encargó de reforzarla o de ya de plano instalarla cuando estuvo tan mal en esa visita y en ese intento de quedar bien con Trump sin haber leído la experiencia de Peña Nieto, el que le fue pésimo cuando quiso jugar la misma estrategia de sumisión ante semejante narciso como es Donald Trump. Ahora vemos un Trudeau muy diferente, un Trudeau que ha dicho ya que no, ya está en el cotorreo también, ya se está burlando de Trump, ya está en una posición mucho más agresiva, pero muy tarde, muy tarde. El Partido Liberal logró doblarle la muñeca y exigirle que renunciara tanto al cargo, él sigue siendo el primer ministro de Canadá hasta que el Partido Liberal encuentre un liderazgo que lo sustituya y se convoque a elecciones, pero entendió él que había perdido el poder necesario interno como para poder aspirar a seguir liderando el partido y por tanto convirtiéndose en el premier por un nuevo periodo. Lo que temen allá es que el avance de la ultraderecha también. Tenemos en Canadá también, y lo vimos con el gobernador de Ontario, siempre me equivoco entre Ottawa en Ontario, sí bien digo, que se había sumado al bullying de Trump contra México. Hay una ultraderecha creciente que conquista espacios políticos en todos lados, incluido Canadá, que es un país que hasta hace poco uno podía decir, bueno, la derecha es una derecha democrática, por lo menos, una derecha, si no moderada, por lo menos proclive a aceptar el juego democrático. Ya la contaminación de estos payasos que han roto todas las reglas de la democracia, la diplomacia, las costumbres políticas más elementales, llamémoslo Trump, Bolsonaro y toda esta ultraderecha que crece peligrosamente en el mundo, ha marcado la posibilidad de que también en Canadá, que se mantenía, por ejemplo, era una derecha que nunca había desafiado el estado de bienestar. Canadá, aún con deficiencias y con un deterioro proclive de su estado de bienestar, todavía mantiene una salud pública, todavía mantiene servicios públicos de buena calidad que los canadienses sostienen con sus impuestos y están todavía contentos de sostenerlos. Es decir, es muy diferente cómo se vive eso en cuanto a concepción social, a cómo la gente concibe los impuestos y los servicios públicos, a diferencia de lo que ha sido en Estados Unidos, donde ha ganado la narrativa de que el Estado no sirve, de que las políticas públicas benefactoras son socialismo inmiscuido y, por tanto, muchos de los propios deficitarios de este tipo de políticas públicas las aprueban y votan a tipos como Trump. En Canadá eso todavía no sucede, pero ve el Partido Liberal y estos amigos liberales con los que hablábamos, tanto mi mujer Karina como yo, en un par de reuniones que tuvimos antes de escaparnos a la nieve, que a mí me encanta la nieve, nos comentaban exactamente esto, el temor de que ante el crecimiento de una ultraderecha en Canadá no tenga el Partido Liberal una figura que se oponga con suficiente fuerza. Y creo que están entendiendo la elección en Canadá y en otros sitios. Claudia Sheinbaum la entendió porque
también había comprendido López Obrador, que a esta gente doblegarse es lo peor que uno puede hacer. Hay que contestarles con muchísima fuerza, me refiero a los Trumps del mundo, y concretamente a Donald Trump y este gabinete siniestro que va a presentar a partir del próximo lunes. Hay que oponérseles con fuerza, invocando siempre la cooperación, la colaboración, las reglas de la diplomacia, pero no dejándole un centímetro al bullying. Más o menos eso es lo que yo pude captar, queridos amigos, estando allá casi un mes en Canadá. Muchísimas gracias, Federico. Federico, y estamos viendo ya desde hace unas horas y que está corriendo por varios medios de la prensa que habrá una respuesta contundente, así se señala, si Trump impone aranceles, incluso ya se da una cifra, 105.000 millones de dólares se está preparando por parte del gobierno de Canadá, si él decide imponer desde el primer día, pues estos aranceles que ha dicho. Tú dices, ya ha habido una respuesta distinta a la que hubo de inicio, y bueno, pues aquí en México vimos la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, arancel por arancel, y ahora estamos viendo ya muchas semanas después, pues esta respuesta que está dando Canadá. ¿Cuál sería tu valoración que harías de esta respuesta tardía a lo mejor y de la respuesta que también dio la mandataria Claudia Sheinbaum? Yo creo que Claudia ha jugado este difícil juego de, ya no sé si llamarla diplomacia con Trump, de la relación bilateral con muchísima sabiduría, eh, nunca cayendo en la grosería, a pesar de haber recibido la grosería de aquel lado. Bueno, el embajador que envía Estados Unidos a México, no lo olvidemos, esta cruza entre Buggy el aceitoso y Rambo, es un tipo que en sí mismo encarna una provocación política. Eh, Luego, acompañado de medidas como declarar terrorismo al crimen organizado, que sabemos lo que significa eso como cuña de injerencismo de parte del imperio, también es una segunda grosería y muchas más. Con Canadá fue incluso mucho más grosero. Estos tweets de la provincia canadiense. Con México se jugó con lo del Golfo de México, que fue una grosería diplomática, pero con Canadá directamente los trató de provincia. Y Trudeau sonrió al principio hasta que comprendieron que el juego político no podía, que no estamos ante las reglas de la diplomacia tradicional, que éstas se han roto y que por tanto se le responde a un Narciso ya mucho más con mañas psicológicas que con mañas políticas o diplomáticas. Canadá, muy bien lo decías, Violeta reaccionó tarde, pero reaccionó. La senadora, me parece que es May, ya le respondió con muchísima fuerza. El mismo Trudeau, tardíamente, pero lo ha hecho ya con muchísima fuerza. Y hay un orgullo también, hay una exaltación también de un nacionalismo más que elemental en Canadá para oponerse a las bravuconadas de este hombre. Ese orgullo se va a usar como capital político. Y lo mismo creo que ha hecho Claudia Sheinbaum muy bien. Es decir, exaltar cierto nacionalismo cuando tienes semejante agresión de un vecino así de poderoso me parece una estrategia política correcta, no solo sentimental, sino política. Tú tienes que decir, bueno, México es un gran país, cooperaremos, pero seremos soberanos siempre. Lo dijo con gran enjundia en su informe en el Zócalo, Claudia. Ese fue uno de los momentos de su discurso más fuertes y con más convicción. Realmente ella estaba creyendo mucho esas palabras que decía cuando hablaba de soberanía. No hay que olvidar de dónde viene Claudia Sheinbaum. Yo les confieso, amigos, que tengo ganas ya de que acabe este periodo especulativo, de que ya que Trump asuma el próximo lunes, no es que tenga ganas de que asuma, pero sí tengo ganas ya de ver en la cancha qué va a pasar con las medidas concretas, en qué se van a convertir tantas amenazas. Recordemos que Trump es un genio de la amenaza y también el primer presidente Trump había estado precedido por una campaña plagada de amenazas que no necesariamente se concretaron, incluidos algunos temas de los aranceles, el del mismo muro que iría a pagar México, en fin. Ahora tengo curiosidad ya para que podamos hablar en estas mesas de análisis de análisis y donde también podemos sacar un poco tantas angustias y explayar un poco lo que como ciudadanos del mundo estamos viendo con cierto y justificado temor, ¿no? Ya poder entender qué va a ocurrir. ¿Qué va a ocurrir con tantas áreas de este nuevo gobierno de Trump? Una de ellas, aquí lo dejo,
pero abro esta puertita, ¿no? Ha sido colonizado ya no subrepticiamente, sino abiertamente, el Estado allá en los Estados Unidos por el poder corporativo. No es que haya agentes que extorsionan o presionan al Estado, sino que forman parte de él. Elon Musk va a jugar un rol como funcionario del Estado, que hay que ver en qué puede terminar, porque es un hombre que seguramente le está diciendo en el oído a Trump, en Groenlandia hay mucho litio, vamos por Groenlandia. En Bolivia también lo hay, vamos por Bolivia, etcétera, ¿no? Veremos qué tanto este expansionismo, esta declarada ambición de ocupar territorios, lo cual vulnera además las fronteras más o menos establecidas después de la Segunda Guerra Mundial, que parecían un poquito inamovibles, salvo lo que pasó en los Balcanes y en otras regiones del mundo, pero que estaban, por lo menos en Occidente, bastante establecidas. Este cuate quiere hacer Groenlandia o meterse en Panamá. Pues bueno, son amenazas que a veces nos causan hilaridad, pero que en una de esas, si se concretan, pueden constituir una hecatombe, un desastre político, militar, de todo orden. Ya, gracias, mi querido Federico. Federico, hay un tema que ha estado pues latente de manera importante, particularmente y más se intensificó el día de ayer con las declaraciones de Marco Rubio, ahora que le tocó pasar báscula también en el Senado para la ratificación de su nombramiento como secretario de Estado y se va de lleno sobre Venezuela. Además, pues en otros países también hubo como una campaña intensa. Había bajado por 2 días y después volvió a subir y se percibe una latente amenaza de un posible golpe de Estado contra Venezuela. Y Marco Rubio ayer declaró, bueno, Venezuela en realidad está gobernado por narcotraficantes. Declaración no menor de Marco Rubio, muy al estilo también de Donald Trump, que son también muy bravucones en ese sentido. ¿Qué decía al respecto? ¿Cuál es tu percepción de lo que está sucediendo con Venezuela? Venezuela, considero yo, es un botín eh, por dos razones, o dos botines. Es un botín de recursos estratégicos, el petróleo y otros recursos que tiene Venezuela, como reserva mundial, no sé si es el tercer o cuarto país de reserva mundial de petróleo, o más, ¿eh? Es un platillo muy apetitoso para un imperio necesitado de recursos y que ha declarado, por lo menos declarado, vamos a ver qué tanto cumple, que va a ir por esos recursos sin ningún tipo de miramientos. La excusa puede ser perfecta y no es gratuita la mención de Marco Rubio, que se va a combatir al narcotráfico. Recordemos cuando se metieron en Panamá, la invasión en 1990 contra el general Noriega, que era un hombre de ellos, por cierto. Y la excusa del narcotráfico fue la que les permitió volverse a meter en Panamá, eh, si no recuerdo mal, con Bush padre. Es decir, Estados Unidos todo el tiempo está construyendo los relatos que le permiten justificar su intervencionismo. El de comparar ah, al narcotráfico con el terrorismo es el que, por lo menos en la cápsula narrativa interna, les permite avanzar y tener consensos que se traducen en apoyos del Congreso. No hay que olvidar que algunas medidas militares en los Estados Unidos necesitan el apoyo del Congreso. La gran mentira de las armas de destrucción masiva de Irak estuvo sustentada no solo por una prensa infame como New York Times, que apenas pidió disculpas años después por haber apoyado la mentira de las armas de destrucción masiva, sino por el mismo Congreso de los Estados Unidos. Un Congreso con senadores y representantes que son en algún lado o cínicos o muy naifs y se creen cualquier tipo de narrativa estructurada por las maquinarias de propaganda de los poderes del industrial militar y del poder político más conservador y de derecha de los Estados Unidos, terminan comprando y avalando las intervenciones en cualquier parte del mundo donde Estados Unidos ha plagado de bases militares el planeta. En ese sentido, si estos tipos deciden eh, construir la narrativa de que en Venezuela ya no les importa tanto la democracia, se estarían cambiando de narrativa hacia que hay allí
un Estado narcotraficante, esa es la excusa perfecta que les puede permitir el aval interno necesario como para hacer una maniobra militar, donde van no por la democracia venezolana, por supuesto, sino por el petróleo venezolano. Y el otro botín que representa Venezuela para el conservadurismo y la derecha mundial, que vemos cada vez más unida, recordemos quiénes van a estar en la toma de posesión de Trump: Meloni, Milley, Orbán. Ya hay una gran corporación de ultraderecha mundial en contubernio con los intereses y las codicias de las grandes corporaciones, y ya es abierta, ya no es eh, disimulada, sino que es abierta. Hay que ver cómo maniobran esta ultraderecha, que, repito, el botín ideológico que representa Venezuela, que en otra época representaba Cuba. Es decir, Venezuela representa un desafío a la idea del capitalismo, a la idea del imperialismo, a la idea de la supremacía estadounidense, su coqueteo, su alianza con los BRICS, que es con Rusia concretamente y con China concretamente, que es un factor muy importante a tener en cuenta geopolítico, porque invadir Venezuela militarmente significa un conflicto con China y con Rusia. Por lo tanto, yo creo que si no lo han hecho, esa es una de las grandes razones. En fin, ese es otro contrapeso ahí geopolítico que tenemos que evaluar. Pero como botín ideológico, Venezuela es una piedra en el zapato del imperio. Detestan su autonomía, detestan eh, la decisión de ese pueblo de haber empezado un proceso hace tiempo de recuperación de la dignidad, de la soberanía y del control sobre sus recursos naturales. Que después en Venezuela ocurran cosas con el gobierno de Maduro que no nos guste a nadie que nos digamos de izquierda, eso es otro problema. Lo que hace muy difícil la conversación sobre Venezuela, pienso yo, amigos, no sé qué piensan ustedes, es que ante el asedio, el boicot, el chantaje, las medidas económicas restrictivas, el hurto de la riqueza venezolana que tenían en bancos en Londres y en otros lugares, ante ese asedio brutal, porque es un botín tanto de recursos naturales como un botín ideológico, impide a veces que desde la izquierda podamos mirar el proceso de decadencia también que puede tener eh, la revolución bolivariana, que creo que lo tiene, que hay un desgaste también inevitable en el ejercicio del poder durante tantos años, pero hay una serie de prácticas que han sido denunciadas no necesariamente por la maquinaria de propaganda de los Estados Unidos, que a todos nos tienen que abrir los ojos, generar preocupación, y creo que son críticas que siempre hay que hacer, por más que la coyuntura internacional con la asunción de Trump sea tan difícil. Así lo veo yo. Es un tema, el de Venezuela, incandescente, digamos, el que ponga las manos ahí va a salir sí o no quemado, pero al que creo que no hay que convertir en tabú, creo que nunca hay que convertir en tabú aquellos asuntos donde se dirime también el futuro de ciertas democracias de izquierda. La izquierda debe tener un compromiso con la democracia. En fin, como ven, ya estoy abriendo otras puertas de análisis de caminos para la charla que son complicados, pero considero que interesantes también. Muchísimas gracias, Federico. Federico, y tejiendo con esto que decías ahorita de los BRICS, pero en particular de China, ayer escuchábamos este discurso de despedida de Joe Biden y vuelve a fijar una postura que ya conocemos en torno a China. Dice, China no nos va a superar y dice, pues nosotros tendremos que seguir siendo los grandes en el mundo. Así, ¿no? Así de manera literal, esa parte de no lo va a lograr. Y lo otro, pues el discurso también del secretario, el futuro secretario de Estado, Marco Rubio, en torno a China, una posición anti-China, y el papel de México también en torno a China. Sobre esto, ¿qué decir? Escuchamos a la presidenta ahora que presenta el Plan México, decir, con este plan, pues sería una forma también de hacerle frente a China. ¿Qué decir sobre esto también, Federico? Postura dificilísima la que tiene México como socio fundamental comercial con los Estados Unidos. Tiene que mandar guiños y creo que Claudia ha mandado muchos guiños. En el Plan México vemos la sustitución de importaciones, donde se le ofrece un poquito
a Estados Unidos que se va a moderar el comercio con Asia para darle prioridad a Estados Unidos. La relocalización también va a estar prioritariamente concentrada para empresas de los Estados Unidos. Es decir, son muchas las señales de amabilidad comercial que se están enviando a los Estados Unidos, sin que esto deba significar ofender a socios comerciales como China, y como otros países asiáticos, que son potencias comerciales, que bueno, México está inserto en el mundo y también está esa jugada con, si miramos al sur, nuestro continente latinoamericano, que debería estar mucho más unido de lo que está, mm, tiene allí un conflicto porque México está partido comercialmente, pertenece mucho más al norte del continente de lo que culturalmente, ideológicamente, amistosamente, fraternalmente debería pertenecer al resto de Latinoamérica. Ese resto de Latinoamérica tiene relaciones comerciales con China y otros países asiáticos. El Brasil mismo, gigante comercial, es otro componente de los BRICS que tiene relaciones con otras partes del mundo y están desafiando al dólar. México tiene que navegar allí en un equilibrio político-económico muy complicado. Creo que lo ha hecho bien hasta ahora. Y que no podrá caer tampoco directamente en los chantajes de Trump, porque sabemos que la regla con este tipo de narcisos que llegan a la política mucho más para probarse a sí mismos y consolidar el poder personal que con alguna idea muy clara, es no caer en sus chantajes. En algún momento hay que ejercer resistencia y esa resistencia puede significar también en algún momento mirar hacia China y hacia Asia. Yo creo que ahí Claudia ha estado muy bien. Recordemos el gesto de López Obrador con Xi Jinping, también cuando Trump andaba amenazando, ese saludo afectuoso de manos y esa reunión que significó México es soberano y va también a comerciar con otros países. Y si Estados Unidos sigue en su política de cerrazón comercial, pues México va a tener que abrir los el panorama hacia otros lugares. Sin ser yo experto en la materia, más o menos así lo veo, preocupado también, y preocupado, ya que mencionabas el Plan México, porque ese plan de desarrollo tenga realmente un efecto en beneficio de las clases trabajadoras mexicanas. Es decir, que no solo sea seguirle cediendo, como es esta ventaja fiscal que se le da a los inversores en los primeros años de inversión, seguirle cediendo territorio en cuanto a derechos laborales. Ahí está la vieja pelea entre los ricos, las élites oligárquicas ricas, poderosas y las grandes clases subordinadas trabajadoras, que es una pelea que les confieso me parece desde, si uno la saca de la minucia coyuntural, abominable desde el punto de vista moral. ¿Cuánta lana más quieren ganar estos CEOs, estas corporaciones que le están escatimando a los trabajadores horas de trabajo y le están escatimando salarios y todo en pos de un objetivo tan abstracto como la producción? Que además este modelo de producción tiene que ser desafiado porque el mundo no lo aguanta. En fin, con todo eso, transición energética, cambio climático, un mundo que no aguanta este modelo de producción y de consumo, las presiones de Trump, los BRICS, tendrá que navegar Claudia Sheinbaum. La verdad es que creo que de los políticos que hay en México es la más capacitada, incluso por su carácter científico, para enfrentar semejante reto. Pues